El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez, bienvenidos, bienvenidas a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los invitamos a compartir nuestra segunda edición de hoy lunes 11 de abril de 2016. La Cámara Federal de Buenos Aires resuelve hoy si aparta o no al juez Claudio Bonadío de la causa por las operaciones con dólar futuro. Hoy se realizó una audiencia por el pedido de apartamiento del juez que realizó el integrante del Banco Central, Pedro Vizcay, acusado por Bonadío en la misma causa en la que el juez pretende indagar a la expresidenta Cristina Fernández. Al salir de la audiencia, Vizcay aseguró en conferencia de prensa que el juez cometió todo tipo de arbitrariedades y violó su derecho de defensa. Incluso recordó que Bonadío armó esta causa en base a recortes periodísticos y a citas de Facebook y Twitter de políticos y economistas antikirchneristas. Esto es así de cierto. Las principales pruebas que existen en el expediente son pruebas testimoniales tomadas de medios periodísticos y de algunas páginas vinculadas con Twitter y cosas por el estilo. Hemos pedido la recusación en base a la falta de imparcialidad y a la manifiesta actividad arbitraria del juez, en base a la denegatoria de producir prueba, en base a la denegatoria de permitirnos acceder al expediente y también en base a la denegatoria de poder presentar el día de la declaración indagatoria el descargo formal que yo tenía pensado presentar aquel día y que me vio obligado de presentar por medio de mis abogados en la Cámara del tribunal. Y quiero agregar una cosa más. Este planteo es un planteo que hemos hecho fundamentalmente basado en el derecho de defensa y le hemos pedido a la excelentísima Cámara que por favor vea todas las actuaciones y le hemos dejado copia de las actuaciones a los efectos de que pueda resolver lo antes posible. Muchas gracias. Era Pedro Vizcay, actual director del Banco Central de la República Argentina y uno de los acusados en esta causa que lleva adelante el juez federal Claudio Bonadío. Como decía Vizcay, este juez, Claudio Bonadío, en varias oportunidades les negó a Vizcay y a sus abogados poder ver el expediente y esta situación fue mucho más grave cuando pretendía convocarlo a declaración indagatoria, es decir, interrogarlo en calidad de acusado sin permitirles ver el contenido del expediente. La Cámara Federal deberá resolver en las próximas horas si Bonadío sigue a cargo de esta causa o si decide apartarlo. En caso de apartarlo, las indagatorias previstas para las próximas horas, a las que deberán concurrir, entre otros, el exministro de Economía Axel Kicillof y la expresidenta Cristina Fernández, quedarán suspendidas hasta que se designe un nuevo juez. Los trabajadores del Instituto Nacional contra la Discriminación se movilizan hoy por la reincorporación de los despedidos en las provincias. Hasta ahora lograron que el gobierno diera marcha atrás con las cesantías en la sede central del organismo, pero se niega a hacerlo con 21 trabajadores de las delegaciones provinciales. Por eso hoy los trabajadores se manifestarán con una radio abierta frente al INADI en Buenos Aires, junto a organizaciones de derechos humanos. En declaraciones a Informativo Farco, el delegado Hernán Eisenberg destacó la importancia del trabajo que se realiza en el INADI. Acá no hay forma de justificar un ñoquismo ni un sobrante, porque las delegaciones en cada provincia, nosotros tenemos 4, 5, 6 empleados en cada provincia. O sea, se ocupan de llegar hasta el más recóndito territorio de cada provincial, de cada una de las provincias donde les toca actuar. Desde la capital provincial se ocupan de llegar a cada uno de los rincones de la provincia. Entonces, la verdad es que la atención que brinda el INADI en base a las herramientas y los recursos que tiene, esto es de total satisfacción, porque estas personas no solo no eran ñoquis, no solo iban a trabajar y cumplían su horario, sino estaban dispuestas al INADI 24/7. Tenemos casos en el INADI de las provincias que han trabajado de honores antes de que se salga la letra, por la importancia que el cargo y que la función que cumplían tenía con respecto a la sociedad.
Nosotros no es que estamos en el Estado por casualidad, nosotros elegimos trabajar en el Estado, elegimos pelear por estas políticas públicas, elegimos que el INADI tenga un trabajo que hacer frente a la sociedad. El delegado Hernán Eisenberg dijo a Farco que desde que asumió el nuevo gobierno, el INADI está prácticamente paralizado. El INADI hoy por hoy en las delegaciones no está haciendo nada. Que no vayan a preguntar a las provincias qué hacía el INADI antes de que asuma esta gestión y qué está haciendo el INADI ahora. Vayamos a preguntar a las sociedades de San Juan, de Córdoba, de Santa Fe, de Jujuy, de Tucumán, de Formosa, de Santiago del Estero. Vayamos a preguntar qué hacía el INADI antes, qué hace el INADI ahora. En Río Negro, en Tierra del Fuego, en Tierra del Fuego tiene una sola persona trabajando en toda la delegación. Vayan a preguntar a esos lugares y van a ver que el INADI no está haciendo nada. Esa es la situación. Nosotros necesitamos volver a poner de pie al INADI. El INADI es una herramienta para la sociedad, para todos los argentinos y las argentinas. Es una herramienta de lucha también, porque nosotros trabajamos con las personas de mayor vulnerabilidad. La situación de discriminación la puede vivir cualquiera de nosotros. Estás escuchando Informativo Farco. Una decisión política y arbitraria de achicar el Estado. Acá el problema es que sobra gente porque falta Estado. La idea es que falta Estado, que no haya un Estado presente. El noticiero nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Vamos ahora a San Juan porque allí sigue la lucha de los trabajadores despedidos de la Secretaría de Agricultura Familiar. Allí, como en otras provincias, el gobierno nacional está echando a técnicos que prestaban un importante servicio a las familias de pequeños productores. En San Juan, los trabajadores están realizando un paro pidiendo la reincorporación de los despedidos. En declaraciones a nuestros compañeros de Radio La Lechuza, el trabajador Matías Becerra contó que no hay motivos que justifiquen los despidos. En realidad no han habido fundamentos concretos o que tengan alguna base sólida como para decir estas personas no hacen falta acá en la delegación. Por ende nosotros tomamos como despidos arbitrarios de manera quizás hasta direccionada. Así que carece de total fundamento, son despidos en el marco de este plan de ajuste del gobierno nacional y que bueno, acá en San Juan ya han empezado por 7, a nivel país ya son 240 y sigue aumentando la cuenta dentro de la Secretaría, ¿no? Y bueno, no hay fundamentos concretos al respecto de por qué se han hecho estos despidos. Declaraciones a nuestros compañeros de Radio La Lechuza, el trabajador de la Secretaría de Agricultura Familiar, Matías Becerra, explicó cómo afectan los despidos y el vaciamiento de este organismo a los productores sanjuaninos. Hay un vaciamiento, no hay líneas claras de trabajo y sobre todo se le quita al productor del recurso humano capacitado profesional que estos técnicos llevaban a cabo en terreno y bueno. El lema que tenemos en nuestro trabajo son tus derechos, porque justamente acá en la Secretaría se trabaja para efectivizar y garantizar los derechos de los agricultores familiares a través de la asistencia técnica que se les brinda en cuanto a las necesidades que ellos tengan productivas, sociales, etcétera, etcétera, que son tareas interdisciplinarias, son tareas que se llevan a cabo articulando con municipios y bueno, si se le va quitando el recurso humano a la Secretaría, justamente se va perdiendo todo eso y el productor se queda sin esa asistencia técnica. Y el gobierno nacional decidió que el PAMI deje de entregar en forma gratuita muchos de los medicamentos que reciben los jubilados. La medida afecta a los afiliados a esa obra social, pero también a los farmacéuticos que en muchos casos temen tener que cerrar. Nos informa nuestro compañero Luis Sánchez desde Radio La Ronda de Colonia Carolla en Córdoba. Buen día, oyentes de Farco. Reportamos desde Colonia Carolla a todo el país. Hoy comienza la protesta de los farmacéuticos por los recortes realizados a los jubilados usuarios de PAMI.
El mes pasado, el gobierno nacional realizó un convenio con los laboratorios de drogas, dejando sin cobertura total de medicamento a los usuarios. Dada esta medida, las farmacias comienzan hoy con cortes programados a la prestación del servicio PAMI. Juan José Pérez, secretario de la Delegación 6 del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, nos explica de qué se trató el convenio. Ese convenio es entre el PAMI y los laboratorios, o sea, la que nosotros llamamos la industria farmacéutica. Ese convenio se ha olvidado de las farmacias y se ha olvidado principalmente de los jubilados. ¿Cuál fue el anuncio? Bueno, se han excluido del Vademecum PAMI alrededor de 200 monodrogas. Eso es equivalente a alrededor de 1000 medicamentos. A raíz de la exclusión del convenio por parte del Estado Nacional, los jubilados y las farmacias tendrán más dificultades a la hora de afrontar los gastos de la compra de los medicamentos. Esos medicamentos son de un costo elevado para el monto que cobra un jubilado en forma mensual, en su haber. De no pagar nada a tener que pagar 300, 400 pesos, 500, es mucho. Es muchísimo. Eso va a repercutir no solamente en el bolsillo de jubilados, sino en el funcionamiento normal de las farmacias. El reclamo afecta directamente a los jubilados, ya que las farmacias no van a trabajar con PAMI hasta que el Estado dé marcha atrás en la exclusión de los medicamentos e incluya a las farmacias en el convenio. Recordamos que este recorte no solo afecta a los jubilados, sino que también pone en riesgo la fuente de trabajo de las farmacias. Las farmacias estamos diciendo basta, no podemos más, que se nos entienda de que no podemos seguir estas condiciones, no hay viabilidad. Va a haber cierre de farmacias. Cuando el PAMI entienda nuestro reclamo, finalizará nuestra protesta. Ante este panorama, nos solidarizamos con los jubilados y esperamos una pronta resolución del conflicto. Reportó para el informativo Farco desde Radio La Ronda, Luis Sánchez. Vamos ahora a Tucumán porque allí también llegaron los despidos, en este caso en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Tenemos el informe de nuestra compañera Cintia Olea desde FM Raco. Pablo Pérez, uno de los recientes despedidos, nos cuenta que por ser militante político de Nuevo Encuentro se quedó sin trabajo y también en una entrevista nos habla de la eliminación del AFCA. La eliminación del AFCA supone un avance contra la democracia, lesiona la libertad de expresión y la pluralidad de voces, y eso claramente está sucediendo. Estamos ante un nuevo escenario comunicacional, frente a un escenario que viene a destruir y a eliminar las bases de una ley como fue la 26.522, que fue un punto de partida para hablar de un nuevo escenario comunicacional, pero también fue un punto de llegada de un gran proceso de debate, un gran proceso de discusión, diálogo, de muchísimas organizaciones sociales, religiosas. También le preguntamos sobre cómo afecta a las radios comunitarias. Estaba previsto que haya una erogación de 129 millones para el sistema de medios comunitarios, y eso no está sucediendo y no hay voluntad política. Si la pregunta es cómo afecta, y afecta de esta manera, hay que ver cómo se continúan con los concursos y cómo se continúa para que se efectivice la tripartición del espectro radioeléctrico, y si va a haber recursos para promover el surgimiento de nuevos actores en la comunicación. La eliminación del AFCA es un avance contra la pluralidad de voces y la libertad de expresión. Reportó para el informativo Farco, Cintia Olea desde FM Raco, Tucumán. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy lunes 11 de abril de 2016. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Nos volvemos a encontrar mañana, que tengan buen resto del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.